Muchas gracias, Luis. Gracias a todos por conectarse al último webinar que vamos a realizar hoy sobre las herramientas y técnicas de utilidad o herramientas y técnicas de estadísticas de utilidad en gestión de riesgos. Vamos a ver hoy un poco una continuación de lo que vimos la semana pasada para aquellos que asistieron a la presentación, al webinar. Y vamos a expandir un poco el conocimiento de los conocimientos de modelación para incorporar, como vais a ver luego en el índice que he preparado, las distribuciones de probabilidad discreta que se utiliza sobre todo en registros de riesgos. Vamos a trabajar sobre un caso práctico que luego pueden fácilmente reproducir en su ordenador si tuvieron la oportunidad, aquellos que van siguiendo un poco el ciclo de las presentaciones, de los webinars, si pudieron descargarse el software de simulación Monte Carlo @Risk. Para aquellos que se conecten la primera vez, yo soy Manuel Carmona, director de Edit Training, que es una consultoría de riesgos y modelación financiera. Entonces vamos a ver hoy la parte de simulación Monte Carlo para analizar riesgos y decisiones en cuanto a riesgos. La semana pasada trabajamos sobre todo con estimación de costes, es decir, teníamos que hacer unas estimaciones de costes, estimar una probabilidad de que un coste de un elemento en un proyecto pues tuviera una cierta variación y una cierta probabilidad de cada uno de los valores. Hoy lo que vamos a hacer va a ser estimar probabilidades de que ocurran cosas, de que ocurran riesgos, y vamos a crear un modelo alrededor de este concepto. Entonces, el webinar de hoy vamos a tratar de la estimación de riesgos y su impacto en los proyectos. O sea, como podemos ver, el impacto de manera cuantitativa. Yo creo que es la parte de análisis de riesgos más interesante porque, como vamos a ver, he preparado un par de slides para que vean que también existen otras maneras de estimar riesgos, que llamamos una estimación también probabilística, pero es utilizando una matriz de riesgos que es muy subjetiva, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar con cifras y con probabilidades que, bueno, para aquellas variables que se puedan medir numéricamente es una solución más completa, más interesante. Entonces vamos a ampliar lo que aprendimos la semana pasada para ver probabilidades de distribuciones de probabilidad discretas y crear registros de riesgos de probabilidad de impacto. Pueden descargarse el software en esta dirección web, el software de simulación Monte Carlo. Para aquellos que quieran ver la presentación otra vez, creo que Luis la está grabando y se puede distribuir a través de la página web de la escuela EALDE. O sea que si aquellos que no tengan tiempo o que no tengan los medios de capturar este URL, pues luego lo podrán ver si les interesa. El objetivo es comprender la utilidad, o sea, por qué hay que hacer un análisis de riesgos. Una organización, no solo estimaciones de costes, sino también analizar los riesgos que pueden afectar un proyecto y cómo crear un sencillo modelo de registro de riesgos para poder estimar la probabilidad y el impacto de esos riesgos que sabemos todos que se presentan cuando se lleva a cabo un proyecto. Vamos a trabajar con Excel y Monte Carlo. Vamos a tener una pequeña discusión o presentación acerca de las distribuciones y dos tipos de distribuciones, porque realmente no hay tiempo para mucho más. Vamos a trabajar con dos tipos de distribuciones. Principalmente vamos a trabajar con la distribución Bernoulli o binomial, se podían utilizar cualquiera de las dos, Bernoulli o binomial, y luego vamos a ver la distribución Poisson,
que es para varios eventos de riesgos. Introducción de las distribuciones discretas y cuál es la diferencia con distribuciones continuas, cómo ajustar parámetros, cómo elegir los parámetros de las distribuciones, porque lógicamente para que una distribución represente la probabilidad de que ocurra un evento de riesgo, como vamos a ver luego, tenemos que tener una pequeña idea de cómo elegir los parámetros de las distribuciones. Introducimos esa información y entonces el software nos va a representar una distribución de probabilidad en modo gráfico que con nuestra experiencia y conocimientos podremos, digamos, estimar. Y cómo utilizar funciones estadísticas. Esta es la parte de análisis de riesgos cuantitativos. Este slide de PowerPoint yo siempre lo paso porque es interesante ver cómo encaja todo dentro de lo que es el análisis de riesgos, ¿no? Cuando analizamos riesgos, muchas personas, muchísimas organizaciones tienen la impresión de que estamos hablando siempre del análisis de riesgos cualitativo y de las matrices de riesgos, que luego vamos a ver. Nos vamos a ocupar hoy del análisis cuantitativo de riesgos, que es un análisis de riesgos menos popular, por decirlo de alguna manera, o menos implantado en las organizaciones, por las razones que luego vamos a ver. Este es el marco del Project Management Institute, que es un poco el que yo sigo para presentar todos estos conceptos. Entonces, ¿cuál es el mayor? Como vamos a hablar de riesgos todo el resto de la tarde o de la mañana para los que estéis en América, ¿cuál es el mayor riesgo que tenemos en una empresa? En una organización, pues una organización gubernamental, no gubernamental o una organización empresarial. Yo siempre les digo a todo el mundo que asiste a mis presentaciones que el mayor riesgo, ¿cuál es el mayor riesgo que tenemos? El mayor riesgo es no analizar los riesgos. Es decir, cuando obviamos el análisis de riesgos, estamos corriendo un riesgo enorme, porque lo que hacemos es, bueno, pues ignorar un poco, escondernos de todo lo que puede pasar, que puede ser negativo y que puede impactar el resultado del proyecto. El segundo mayor riesgo que tenemos como responsables de proyecto, por ejemplo, sería si analizamos los riesgos, ¿cómo analizamos los riesgos? Es decir, hacer un análisis de riesgos, podríamos decir, utilizando una matriz de riesgos, es mejor que nada, pero no es la mejor manera de analizar riesgos. Como vamos a ver ahora, para explicar un poco este punto, voy a presentar un par o tres de slides para que entiendan perfectamente cuál es la diferencia cuando les hablen de análisis de riesgos, que ustedes puedan de alguna manera comprender si se trata de un análisis de riesgos cualitativo o un análisis de riesgos cuantitativo, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando hablamos de análisis de riesgos, todo el mundo entiende esto, es decir, un evento de riesgo, cuál es la probabilidad y cuál es el impacto. Entonces, se suelen hacer este tipo de matrices en las que, bueno, es autoexplicativa. Hay un riesgo de bajo a alto de probabilidad y un riesgo de bajo a alto de impacto. Luego, entonces, eventos de alta probabilidad y alto impacto estarán en la zona roja, que son los que nos deben preocupar, y eventos de baja probabilidad, bajo impacto, pues van a estar en la zona verde, que son los eventos que nos preocupan menos. Hay otras maneras de estudiar este tipo de matrices de riesgos. La forma en la que se calibra esta matriz, pues puede ser una matriz de 5x5 o de 5x6 o de 3x3. O sea, va en función un poco de la organización. La organización para la que estemos trabajando. Aquí estamos hablando de criticidad.
Es decir, por ejemplo, un valor de 30 multiplicando 6 por 5 nos daría la máxima criticidad, porque sería multiplicar la más alta probabilidad de ocurrencia por el más alto impacto, ¿vale? Una alta probabilidad de ocurrencia por un impacto bajo nos daría un valor de 5, en este caso, ¿no? Y así sucesivamente. Luego, esto es otra forma de hacer las cosas, que es mejor que la matriz de 3×3, pero también tiene sus pegas, porque asignar probabilidades e impactos de esta manera suele ser un ejercicio bastante subjetivo. Y todos los ejercicios subjetivos pueden acarrear errores importantes. Me gusta mostrar como ejemplo de lo que acabo de decir este artículo de una publicación en Reino Unido, en Gran Bretaña, The Guardian, en el que se presentó en el año, creo que fue 2019, mediados de 2019, el gobierno británico encargó un estudio de riesgos, un análisis de riesgos, donde podrán reconocer aquí pues la matriz de riesgos sobre la probabilidad de que ocurriera una pandemia y el impacto que podría tener una pandemia en el Reino Unido, en este caso, que fueron los que encargaron este estudio, ¿no?, a una consultoría. Entonces, aquí pusieron una probabilidad muy alta y un impacto medio, pero bueno, de todas maneras, estábamos aquí en la zona roja. ¿Qué pasa? Como este riesgo es muy subjetivo y no cuantifica el impacto en la economía, el impacto en los hospitales y demás, pues lógicamente sí, el que lo leyó pues debió considerar que era un riesgo que podría ocurrir, pero lógicamente lo que hizo después es archivar el estudio en un cajón, porque el estudio no iba más, simplemente lo que explicaba en el estudio o lo que detallaba es que había una alta probabilidad y un impacto medio y nada más. O sea, es importante que cuando hacemos un análisis de riesgos cuantifiquemos cuál va a ser el impacto, porque si los que hubieran hecho el análisis de riesgos que les estoy enseñando en el artículo, si lo hubieran hecho de una manera cuantitativa, entonces sí que hubieran saltado las señales de alarma, porque lógicamente estaríamos hablando de millardos de costes económicos atribuibles al efecto de una pandemia, que, como muy bien estimó el responsable que hizo o que realizó la matriz, pues estimó en muy alta probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, léanse este artículo si les interesa, porque es, yo creo, una lección bastante interesante en lo que es el tratamiento de riesgos. Aquí yo siempre pongo esto, cuidado con las matrices de riesgos, porque pueden ser engañosas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de análisis cuantitativos de riesgos, tenemos, según el marco de PMI, las entradas, esto lo vimos la semana pasada, las ITTOs, que son las herramientas y métodos de análisis de riesgos, y las salidas. La actualización de documentos del proyecto, que suelen ser el 1, 2, 3 y 4. El plan de gestión de riesgos, plan de gestión de costes, registro de riesgos y plan de gestión de cronograma. ¿De acuerdo? Uno de los documentos que vamos a actualizar hoy con el análisis cuantitativo va a ser el registro de riesgos. Nos vamos a centrar sobre la actualización del registro de riesgos. Vimos la semana pasada el plan de gestión de costes, ¿de acuerdo? Un registro de riesgos, para aquellos que no lo sepan, no es nada más que una recopilación de todos los riesgos que hemos identificado, cuál es la causa o la raíz del riesgo, la probabilidad de que ocurra y el impacto en alcance del proyecto, o sea, cómo puede afectarlo, en el calendario, en el coste o impactos también en la calidad. La importancia
o sea, ¿cuál sería el resultado de multiplicar la probabilidad por el impacto? Esto es un poco lo que alimenta, de alguna manera, esa matriz de riesgos, ¿no? Y luego las estrategias de mitigación de los riesgos. Pasamos luego a asignar un responsable para el control de ese riesgo, en la segunda parte, en esta que estoy circulando aquí, una probabilidad revisada cuando hemos aplicado las estrategias de reacción, un impacto revisado cuando hemos aplicado las estrategias de reacción, de riesgos. O sea, repito que la estrategia de reacción es un acto, una acción para reducir la probabilidad, el impacto o ambos, ¿vale? La importancia revisada, que debe ser menor que la inicial, acciones adicionales y estado del riesgo, ¿no? O sea, esta es un poco, pues, digamos, una lista que utilizamos para documentar toda la parte de los riesgos. Lo que vamos a hacer hoy es crear una lista probabilística. Vamos a prescindir de muchos de estos campos que luego, como vamos a trabajar con Excel, se pueden añadir, ¿vale? Vamos a hacer una estimación de la probabilidad, que lo vamos a hacer con distribuciones de probabilidad, ya lo veréis, y luego con distribuciones de probabilidad vamos a poner también, vamos a utilizar el impacto, un poco siguiendo el mismo camino o el mismo ejemplo que utilizamos la semana pasada. Utilizamos un valor mínimo, un valor más probable y un valor máximo, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí vamos a calcular una distribución para el impacto y las vamos a multiplicar, como vamos a ver en el modelo. Bueno, aquí vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a Excel ya. Y aquí pueden ver mi modelo en Excel. Este es mi registro de riesgos que yo me he construido pues, para esta presentación. Como digo, se pueden perfectamente añadir campos aquí, simplemente añadir columnas con el responsable del riesgo, los factores de mitigación, la probabilidad una vez mitigado o una vez ejecutada la estrategia de mitigación y demás, ¿no? Lo que pasa es que para no tener que mostrar un modelo con muchas columnas que despistan, yo me he creado un modelo probabilístico de análisis de riesgos que simplemente muestra la parte que quiero cubrir hoy, que es la de probabilidad de impacto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por la columna B, aquí, vamos a ver, primero ponemos el add-on de At-Risk, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Este es el menú de At-Risk, como vimos la semana pasada. ¿Cuáles son los riesgos que identificamos en nuestra etapa de identificación de riesgos y que transcribimos directamente al registro de riesgos? Bueno, para nuestro proyecto, pues un fallo generalizado del sistema informático de la red de transmisión de datos, por ejemplo. El segundo riesgo es que un competidor lance una oferta en un plazo inferior a una semana antes del lanzamiento de nuestro propio producto, cosa que sabemos que ha ocurrido en el pasado y que puede volver a ocurrir. Caída local de la red de telefonía, que puede afectar, por ejemplo, a nuestro centro de atención a clientes. Un problema técnico con la red de pago electrónico. Un problema o un error en el diseño de materiales de marketing que retrasen el lanzamiento, por ejemplo, otro riesgo. Un aplazamiento de la campaña de marketing, pues por temas de personal o por cualquier otra causa. Muchas veces se incluyen los riesgos de lo que llamaríamos los riesgos de cambio de moneda, ¿no? O sea, si trabajamos en una moneda y tenemos costes en una moneda y de repente el tipo de cambio en nuestra moneda se madura, eso nos va a ocasionar unos costes, ¿vale? Y ese riesgo lo tendremos que estimar en función de la fluctuación del tipo de cambio entre las monedas, si intervienen varias monedas, por ejemplo, el dólar contra el peso mexicano o el euro europeo o el yen japonés. Es un riesgo que hay que tener en cuenta. Aquí
se habrán dado cuenta que yo he puesto un riesgo, este riesgo es particularmente alto, ¿eh? Porque quizá estamos operando con dos monedas, una de las cuales pues es muy volátil con respecto de la otra. La emergencia, por ejemplo, un evento de emergencia de evacuación del centro de atención al cliente. Si es que una parte muy importante de nuestro negocio se apoya sobre ese centro de atención al cliente, por ejemplo, para tomar pedidos, etcétera, pues una emergencia, que puede ser una emergencia de seguridad, una emergencia de alarma de incendios, etcétera, etcétera, puede afectar, puede tener un impacto. Fraude interno suele también considerarse como un riesgo, pérdida de datos confidenciales de clientes, rotura de stock en fábrica, y aquí yo podría continuar añadiendo riesgos. Yo estoy seguro que dentro de lo que es la capacidad profesional de cada uno de ustedes, pues automáticamente ya están pensando en los riesgos que les pueden ir afectando en su proyecto o en su empresa, ¿no? Una vez que hemos identificado los riesgos, lo que tenemos que hacer es estimar una probabilidad de ocurrencia. Y aquí vamos a parar un poco porque, lógicamente, muchos clientes, muchos alumnos me preguntan, bueno, ¿y cómo yo estimo la probabilidad de ocurrencia de un riesgo? ¿Cómo lo sé yo? Bueno, la respuesta a eso es, lo podemos estimar, podemos hacer una aproximación. Por ejemplo, piensen en lo que hacen las compañías de seguros. Cuando aseguran un conductor, un automóvil en un determinado país, en una determinada ciudad, un conductor en un determinado tramo de edad, etcétera, etcétera. Es decir, el riesgo se puede estimar. Sobre todo se puede estimar de manera cuantitativa. Como ejemplo, les he puesto el primer riesgo, el fallo generalizado del sistema informático, de la red informática. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? Aquí yo voy a utilizar una frecuencia Poisson, ahora la vamos a ver. Para aquello he puesto una probabilidad media de 1,14. ¿Cómo puede ser una probabilidad media de 1,14? ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, pues si yo me voy aquí a este pequeño cuadradito, se lo voy a pintar de rojo para que lo vean bien, o de amarillo, ¿vale? En este cuadradito amarillo yo puedo estimar cuántas veces se ha caído el sistema en un periodo de 7 años o de 5 años, ¿vale? Bueno, si yo divido las caídas del sistema que he tenido por el periodo que quiero medir, pueden ser 8 años, pueden ser 9 años, ¿vale? Entonces, automáticamente me sale la media de veces que yo puedo esperar que se caiga el sistema en un periodo, ¿de acuerdo? Pero no tiene por qué ser así, porque es posible que a lo mejor en un periodo se haya caído 2 veces, en otro periodo no se haya caído ninguno. La media la obtenemos de dividir el evento por el periodo. Y entonces este número, como podéis ver aquí, copio el valor este de la celda y lo pongo en la probabilidad media. Para calcular la frecuencia, lo que hago es utilizo una distribución Poisson. Es decir, le doy aquí a ver distribución y aquí veo que cuando yo tengo una probabilidad media de 0,89, que es en este caso si he tenido 8 eventos en 9 periodos, cuando digo 9 periodos pueden ser 9 años, 9 meses o 9 semanas, es decir, el periodo que estemos midiendo, ¿de acuerdo? La distribución Poisson me entrega el número de ocurrencias por la probabilidad. Es decir, tengo, como pueden ver aquí, lo voy a hacer esto un poquito más grande, como pueden ver aquí, tengo aproximadamente un 41% de probabilidad de que no haya ningún evento, de que no haya ninguna caída del sistema, un 37 aproximadamente de que haya solo un evento, que se caiga una vez el sistema, un 17 aproximadamente, algo por encima del 15, que hayan 2 caídas del sistema,
casi un 5% de probabilidad de que hayan 3 caídas y pues como un 1 o un 2% de que hayan 4 caídas, ¿vale? Entonces, lo que hago, o sea, y hay un 90% de probabilidad de que haya entre 0 y 3 caídas. O un 36 más un 5, pues serían un 39% de probabilidad, 40% casi, de que no haya ninguna caída, ¿no? ¿Vale? O un 72, un 77% de que haya 0 o una caída. Entonces, esto lo podemos visualizar de esta manera. Vamos a poner aquí 90 para dejarlo como antes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo más seguro es que no se caiga el sistema o que se caiga una vez, pero que tenemos que tener en cuenta que puede caerse 2 veces, 3 veces y demás. ¿Vale? Por eso utilizamos una distribución Poisson, porque lo que hace es replicar, digamos, el número de eventos que hemos definido con la distribución de frecuencia. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que en un 45% o en un 42% no va a haber caídas? Pues que si hago 100 iteraciones Monte Carlo, como vimos la semana pasada, vamos a simular en 42 que no va a haber caída, o sea, en un 42%, ¿vale? En un algo de un 30 y pico, pues que sí que va a haber una caída y demás. Luego, entonces, la suma de todas estas barras tiene que ser igual a 100, más o menos, aproximadamente, ¿eh? para que lo sepáis. Cuando le damos a la tecla F9, si os fijáis aquí en la celda E6, cuando le damos a la tecla F9, veréis que conforme voy sacando iteraciones Monte Carlo, van saliendo eventos de caída. Hemos visto 2 ahí, 0, 2, 1, y esto se repite con la frecuencia implícita en la distribución de probabilidad, ¿vale? Si alguien viene y corrige mis datos, no, perdona, es que no hubo 8 caídas en 9 periodos, es que hubo 12 caídas en 9 periodos. Automáticamente la media va a subir y si me voy a la frecuencia, pues va a haber una probabilidad ahora más alta de que haya una caída, porque hemos aumentado la frecuencia, ¿de acuerdo? Y fijaros que si pusiera que ha habido pues 21 caídas, pues automáticamente esto va a cambiar totalmente la frecuencia de mi evento de riesgo. Ahora la probabilidad de que no haya caídas es menos de un 10%, antes era de un 30 y pico, creo, ¿vale? Con lo cual es muy probable, ¿vale? Hay más de un 60% de que, perdón, hay un 35, hay un 40% de que haya más de 2 caídas, ¿vale? Esto lo hago pues para introducir, porque no voy a ir por todos los elementos de riesgo explicándolos iguales, para que veáis cómo se modela un elemento de riesgo con Poisson. El siguiente elemento de riesgo estaríamos hablando de una Bernoulli, ¿vale? Es distinto, porque aquí solamente puede haber una ocurrencia, aunque en realidad muchos eventos de riesgos, por ejemplo, la caída local de la red de telefonía también se podría modelar con una distribución Poisson. Pero vamos a suponer que la caída de la red de telefonía es más, digamos, fiable en cuanto que se puede prever como una sola caída. Entonces le doy un 2% de probabilidad, lo cual quiere decir que si hago 100 iteraciones, como podéis ver aquí, pues solamente en un 2% voy a simular que se cae la red de telefonía. Fijaros que aquí, cuando en la columna de frecuencia, que es la frecuencia E, cuando le doy a F9, ¿vale? Solamente cuando aparece un número mayor que 0, multiplico la distribución de impacto por el valor que me saque la frecuencia. Por ejemplo, multiplico en este caso 2 eventos de frecuencia por un impacto de 81,
que sería pues 168. Supongo que aquí estaremos trabajando con decimales y por eso, y aquí estamos trabajando también con una distribución compuesta. Es decir, lo que hago es multiplicar dos eventos por dos valores distintos de la red triangular, de la distribución triangular, que es esta de aquí, no el mismo valor, porque este tipo de modelizar riesgos es más fiable. Hay otra manera de hacerlo, que es multiplicar, por ejemplo, en este caso, 3 por 78. Veréis que si multiplicáis 3 por 78 no os da 256, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que hago, ¿lo veis? Lo que hago es multiplicar la frecuencia por los impactos, si los hubieren, de la distribución triangular que me he definido aquí, en esta distribución, que es la de distribución de impacto. Es una manera más eficaz de medir los riesgos porque no sobrecarga tanto las colas. Si lo hiciéramos multiplicando todas las frecuencias por el mismo impacto, sobrecargaríamos las colas y estaríamos creando un modelo que no es fiable. ¿De acuerdo? Entonces aquí, para cada evento de riesgo, tengo que definir un impacto mínimo, un impacto más probable y un impacto máximo. ¿Vale? ¿Cuál es el impacto mínimo, más probable y máximo? Lo obtengo con la distribución triangular que veis aquí. ¿De acuerdo? Que ya hemos visto. Y todo esto pues se va sumando en impacto. O sea, capturamos esta celda, que es la suma de todos los eventos de riesgo y que va cambiando en cada iteración Monte Carlo, como pueden ver. ¿Vale? Esto lo recogemos, esta celda la pasamos aquí y esta celda la declaramos como una salida. De manera que si yo hago 1000 iteraciones Monte Carlo de mi proyecto o de mi evento de riesgos, me va a salir una distribución del coste de esos riesgos. Vamos a ver. Vamos a darle aquí a simular. Y ahí ya nos sale el impacto total actual de los riesgos. Veíamos la semana pasada, si os acordáis, que en las estimaciones de costes, como lo que hacemos es sumar costes, o sea, es un método sumativo, es un modelo sumativo, lo que teníamos al final era una normalización de la distribución de salida, ¿verdad? En este caso es distinto, porque como es un modelo multiplicativo, puesto que estamos multiplicando la frecuencia por el impacto, tenemos una distribución que se parece algo más a una distribución log normal. Es decir, vamos a tener una distribución donde se van a agrupar los valores, digamos, cerca de los valores mínimos y luego va a haber una cola bastante larga de valores extremos. Por eso los registros de riesgos son tan útiles, porque nos permiten, una vez que hemos definido la probabilidad y el impacto de cada uno de los riesgos de evento, nos permiten ver cuál va a ser el alcance el impacto de esos riesgos en mi proyecto. Por ejemplo, en este caso, como lo hemos multiplicado a nivel numérico, a nivel monetario, pues tenemos un 3,7% de probabilidad que el impacto de los riesgos exceda $500.000. ¿De acuerdo? Entonces, voy a cerrar esto. Y esencialmente de lo que se trata es de crear un modelo pues, en el que vamos asumiendo las probabilidades
de ocurrencia de los eventos junto con los impactos, estimando los impactos y ya está. Lo que podemos también hacer es obtener unas estadísticas de riesgos, o sea, las estadísticas del impacto total medio, la desviación estándar del impacto, la probabilidad de que el impacto sea igual a 0, que en este caso sería muy baja, del 3%, y de la probabilidad de que el impacto total sea superior a $350.000, que sería un 17%. Es decir, si nos vamos aquí, esta información que he obtenido con estas funciones es la misma información que obtengo con el resultado. Es decir, me voy a explorar, mirar resultados, y aquí en el gráfico me dice que si yo quiero un valor de 350.000, lo pongo aquí en la barra, me va a dar aproximadamente un 17,2% de probabilidad de que el impacto sea superior, lo cual lo obtengo directamente con la función que es RiskTarget de la celda de salida. ¿De acuerdo? Entonces, este es un modelo muy sencillo de registro de riesgos que, a diferencia de lo que es una matriz de riesgos, nos permite evaluar cuál va a ser el impacto económico según las probabilidades que hemos estimado y los impactos en nuestro proyecto. Es mucho más claro y definido, menos subjetivo, y nos permite también definir cuáles son los límites, los umbrales de riesgos que podemos aceptar y los que no vamos a aceptar. Por ejemplo, si nuestra empresa, nuestro proyecto, solo puede soportar a nivel económico un impacto inferior a $400.000, ¿vale? Esto quiere decir que hay un 9,9% de las iteraciones que me dan un impacto de los riesgos superior a esos $400.000, con lo cual debo asegurar la cola, debo contratar una póliza de seguros que me cubra esos riesgos hasta 400.000, o sea, a partir, perdón, de $400.000. Y nosotros, pues con recursos propios, cubriremos el impacto de los riesgos hasta $400.000. Precisamente este tipo de análisis de riesgo probabilístico se utiliza muchísimo para negociar con las empresas de seguros cuáles son los riesgos, cuál es la probabilidad de ocurrencia, cuál es el impacto, para poder ajustar los precios de la póliza, porque en realidad las compañías de seguros, como me dijo un experto en seguros hace mucho tiempo, dice: nosotros no vendemos seguros, sino nosotros compramos riesgo, ¿no? Entonces, es ciertamente eso, es decir, lo que están haciendo es comprar un riesgo, y si nosotros les podemos dar una visibilidad sobre el riesgo que están adquiriendo, ello nos permitirá estar en una mejor posición de negociación de del precio de esos riesgos, ¿no? Entonces, si alguien quiere este modelo, por favor, lo pueden ver en el vídeo otra vez. Es un modelo, pues, que es muy sencillo de hacer, y lo pueden, si se fijan en las fórmulas, pues es un modelo que cualquier usuario intermedio de Excel puede realizar con funciones de Excel y con unas cuantas funciones de @risk. ¿De acuerdo? Volvemos a la presentación. Este slide yo lo paso siempre porque es un poco una recapitulativo, un resumen de lo que tenemos que ir haciendo paso a paso cuando construyamos un modelo de simulación Monte Carlo. ¿De acuerdo? Definir el problema, en este caso es un registro de riesgos, construimos el modelo en Excel según la plantilla que les he preparado, determinamos qué variables son inciertas, definimos las variables inciertas de entrada, escogemos las distribuciones de probabilidad, el rango y la forma,
utilizando datos históricos, como hemos visto, hemos hecho un pequeño ejemplo muy sencillo de cómo utilizar datos históricos para extraer esa probabilidad, y las opiniones de las opiniones de expertos que nos pueden decir tienes que utilizar para este cierto elemento de riesgo una probabilidad de tal. Definimos las variables de salida, ejecutamos la simulación, como hemos visto, evaluamos el riesgo, la oportunidad, vemos qué elementos de riesgo son los que más impactan en el resultado. Esto se lo voy a enseñar ahora, y probamos alternativas de mitigación. Lo que decía es que también, además de lo que es la curva de distribución del impacto de los riesgos, otra cosa que es muy útil cuando realizamos análisis Monte Carlo, como hemos visto, es que podemos obtener un análisis de sensibilidad. Esto lo vimos la semana pasada también. O sea, podemos sacar un análisis tornado por regresión, lo cual nos indica que nuestro riesgo más... el riesgo que más puede impactar en nuestro proyecto es un fallo generalizado del sistema informático por su combinación de probabilidad, de muy alta probabilidad, y el grandísimo impacto que tiene en el proyecto. Luego, este fallo generalizado del sistema informático sería el riesgo sobre lo que nos tendríamos que centrar para disminuirlo. Acuérdense, cuando creamos el registro de riesgos. Y ahora, sin más, voy a pasar al turno de preguntas, por si alguien quiere hacer alguna pregunta relativa a la presentación que hemos realizado hoy. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver aquí cómo vemos esto. Questions. Voy a sacar el docking. Este lo vamos a sacar aquí. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Bueno, hay muchas preguntas como siempre. Voy a irme hacia el final. Vamos a ver. Porque es que hay tantos de ustedes que se han conectado, que es que para ir al fondo, que es donde empiezan las preguntas sobre la presentación, pues hay que recorrer bastantes mensajes. Vamos a ver aquí. Voy a empezar por Vilma. ¿La estimación de probabilidad se obtiene del análisis cuantitativo? Sí, efectivamente. Se puede estimar a partir del análisis cualitativo. Dentro de lo que, cuando hacemos un análisis cualitativo, podemos hacer una estimación de probabilidad, o sea, una distribución numérica que podemos pasar al análisis cuantitativo. Es perfectamente posible. Vamos a ver. Vamos a ver más preguntas aquí. Me pregunta Vilma dónde se puede tener acceso a los dos webinars anteriores. Esto, contacten con EALDE porque ellos les facilitarán los vídeos. ¿De acuerdo? ¿Qué otro programa puede utilizar para hacer la simulación Monte Carlo? Se puede utilizar, por ejemplo, hay uno muy bueno, si lo quieren ver, que se llama DT Simulator también, y está muy bien. Es un programa que está bastante bien para lo que es simulación Monte Carlo. ¿Por qué no le asignó valor de probabilidad al de fallo generalizado? Fallo generalizado, ¿dónde está fallo generalizado? Bueno, porque lo que he hecho para ilustrar, aquí sería una estimación de probabilidad, lo podría haber puesto, pero quería explicar concretamente cómo se estima la distribución Poisson, o sea que lo he puesto en una columna de probabilidad media,
porque esta es una probabilidad media, es otro parámetro, no es un porcentaje de ocurrencia del evento, es simplemente por eso, es para hacer el modelo más claro. ¿Puede usar este tipo de simulación en continuidad en el negocio? Absolutamente. El análisis que nos permitió realizar en la Universidad de Monte Carlo viene incluido con Risk y Excel Analyzer. Excel Analyzer no tiene nada que ver, es otro software que yo tengo aquí. No tiene nada que ver con esta presentación. La columna de estimación de la probabilidad deben sumar 100%. No, no. La columna, o sea, lo que debe sumar siempre 100% es la columna, o sea, el valor de ocurrencia del evento más el valor de no ocurrencia, ¿vale? Eso tiene que ser siempre 100. Por ejemplo, en este caso sería, el competidor lanza una oferta en el plazo de una semana. Hay 5% de probabilidad de que eso ocurra y 95% de que no ocurra. En el caso de problema técnico con la red de pago electrónico, hay un 8% de que ese riesgo ocurra y un 92% de que no ocurra. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Esta era una respuesta para Edison. Entiendo que Eduardo me pregunta, entiendo que el periodo que pongas en Poisson debería ser el mismo valor para todas las variables que se estimen de esa manera. Sí, claro, lo que pasa es que cada variable pues tendrá su frecuencia Poisson distinta, evidentemente. Lo que os he querido hacer es una distinción entre la probabilidad de ocurrencia de un evento y de un evento, por ejemplo, que ocurre solo una vez y un Poisson que puede ocurrir varias veces. Hans Stephens me pregunta, ¿cómo podemos discernir entre dos riesgos que en primera instancia califican como similares a partir del análisis cualitativo? Intentando estimar, aunque puedan parecer similares, esa es también una de las ventajas del análisis cuantitativo con respecto al cualitativo. Tú puedes tener dos riesgos que más o menos caigan en la misma zona de una matriz de riesgos, pero pueden tener distribuciones de probabilidad, sobre todo una matriz de riesgos que sea, por ejemplo, de 3×3, donde solo hay 3 maneras de estimar el riesgo, bajo, medio y alto, ¿no? Entonces tú fíjate que dividiendo 100% entre 3 nos da un 33% en cada zona. Pues tú agruparías un evento bajo de riesgo que tiene un 1% de probabilidad de ocurrencia con uno que tiene un 25% de probabilidad de ocurrencia, puesto que los dos son por debajo de 33. Entonces fíjate que estarían en la misma zona, pero la probabilidad de que ese riesgo ocurra es mucho más alta, que el riesgo 1 ocurra con respecto al 2. Entonces, el análisis cuantitativo de riesgos lo que nos permite es definir con mucha más precisión esa probabilidad y ese impacto. La estimación de probabilidades que ocurre el evento, que significa la frecuencia. La frecuencia es simplemente la representación de esa probabilidad. Por ejemplo, te lo voy a enseñar ahora. En este caso, esta sería la frecuencia. Es decir, un 95% la barra que no ocurre el riesgo, que es un 0, y un 5% que ocurra. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. ¿Podría repetir el programa de estimación de riesgos que mencionó hace rato? Creo que Edison es DT Simulator. Rosa me pregunta, los resultados productos del análisis cuantitativo también se pueden llevar a una matriz de 5×5 para su visualización. Sí, claro, efectivamente, y además muy buena pregunta. Una vez que ya he hecho el análisis cuantitativo, puedo mapear esos riesgos, de la misma manera que habíamos hecho con el gráfico tornado, podría mapear esos riesgos en una matriz de riesgos, lo cual sería mucho más fiable que hacer una estimación, como decía antes, donde hay riesgos que pueden tener frecuencias de ocurrencia
muy dispares, pero que podrían, digamos, coincidir en la misma zona de la matriz, ¿no? Bueno, pues nada más, a ver si hay aquí alguna pregunta que va llegando, porque ya me he dado cuenta que he llegado al final. ¿En qué lugar de la página puedo encontrar el link de las clases anteriores? En la página de ALDE. En la página de ALDE ahí van a encontrar los links para descargarse la presentación 2 y la 1. ¿Vale? Claudio me pregunta, ¿cuándo se utiliza Bernoulli y cuándo se utiliza Poisson? Ya lo he explicado, pero lo vuelvo a repetir. O sea, la Bernoulli se utiliza normalmente cuando el riesgo, cuando el evento ocurre una vez, y Poisson cuando es multiocurrencia, cuando puede ocurrir varias veces, o cuando estimamos que puede ocurrir varias veces, ¿vale? Por ejemplo, el fallo generalizado del sistema informático puede ocurrir varias veces. ¿El fraude interno puede ocurrir varias veces? Hombre, puede ocurrir, pero normalmente cuando descubrimos un fraude interno, normalmente se hace una auditoría y se descubren otros. Con lo cual, podemos estimar que, además de haber muy baja probabilidad de que haya un fraude interno, pues solo nos va a ocurrir una vez en cada periodo. Si realmente estás trabajando en una organización donde el fraude es muy frecuente, pues, ¿por qué no? Podrías definir el riesgo de fraude interno como un riesgo multiocurrencia. Podría ser, ¿vale? Quiero que tengan en cuenta que esto es un ejemplo, es decir, lo que estoy haciendo es dar unas líneas de actuación de cómo crear el modelo, pero alguien puede venir y corregir mis estimaciones de probabilidad, cambiar los riesgos y demás. Es la ventaja de trabajar con Excel, que se puede cambiar el modelo muy fácilmente. Pues vamos a ver si llega alguna otra pregunta aquí. Vamos a ver. Yo creo que ya hemos visto muchas, entonces hemos llegado ya al final de la presentación. Nos queda un minuto, simplemente pues agradecerles a todos la atención prestada durante estos 3 webinars. Les rogaría, por favor, que valoraran, nos dieran su opinión y su impresión acerca de qué les ha parecido este webinar o el ciclo de los webinars. Si lo pueden hacer, esto nos ayuda mucho pues a aportar contenido que pueda tener un valor añadido para todos ustedes, que es la intención, el objetivo detrás del cual pues estamos trabajando siempre, ¿no? Intentar pues ofrecer valor añadido a las empresas y a los profesionales. Entonces, les pediría que si nos pueden evaluar, lo hagan, deseándoles a todos muchísimas gracias una vez más por haber participado, por sus interesantes preguntas, y espero que nos podamos ver muy pronto en otro ciclo de webinars dentro del área de riesgos en proyecto, que es el área que yo cubro normalmente. Muchas gracias a todos y que pasen un buen día y un buen fin de semana. Muchas gracias.